La oración no es algo que ocurra dentro de nosotros, no ocurre dentro ni fuera, ocurre entre. Es una relación entre Dios y nosotros. Comenzamos. La semana pasada comencé hablando de las clasificaciones de los salmos. Esto es algo de lo que estamos estudiando y en verdad que es algo muy importante porque nos va a ayudar a comprender la forma de orar que se utilizaba en los salmos y en la Biblia. Entonces realmente es muy importante. Te vas a dar cuenta durante el estudio de la importancia y hay cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. La semana pasada hablé de la mitad de las clasificaciones, así que yo te invito a que entres al video de la semana pasada. Te voy a dejar una etiqueta y en la descripción también te voy a dejar el video para que busques la primera parte de las clasificaciones y continuemos en el mismo estudio. En esta semana abordaremos el tema de la vida, los salmos con clasificación de la vida, las peticiones de la vida o el agradecer por la vida también. Estos salmos a veces los cristianos no lo podemos entender porque a veces pensamos que pedir por la salud o pedir por nuestra vida, por nuestro bienestar, por nuestra felicidad, a lo mejor fuera algo egoísta, pero no, los salmos nos demuestran que sí es necesario pedir por el bienestar. Nuestro Señor Jesucristo también en el Padre Nuestro nos decía, danos el pan de cada día, y aquí encierra también parte de las necesidades en la vida corporal, en nuestra vida cotidiana. Así que así es, solamente que también tenemos que buscar el equilibrio. En la Biblia, el Nuevo Testamento, según Santiago, nos dice que nosotros pedimos y no sabemos pedir, porque pedimos conforme a nuestros deseos. Entonces debe haber un equilibrio, debe de estar de por medio el bienestar. Decía la palabra, con que tengamos comida y tengamos vestido, con eso nos basta. Incluso esa es la pregunta que les hace Jesucristo a los apóstoles. ¿Les ha faltado algo?, les pregunta, y ellos le responden nada. Entonces la parte de la vida tiene que tener un equilibrio, pero sí nosotros podemos pedir por la vida. Uno de los ejemplos, o varios de los ejemplos, está el Salmo 63, está el Salmo 37, y también tenemos el más gran ejemplo, es el Salmo 103, que nos enseña a hablar de las abundancias de los dones de Dios, de los dones, de los regalos que Dios nos da en la vida corporal. La siguiente clasificación es el sufrimiento. ¿Dónde podrás encontrar palabras de aflicción más trágicas y desgarradoras que en los salmos? ¿De lamentación? En ellas puedes adentrarte en el corazón de todos los santos, en la muerte y en el infierno mismo. Qué oscuro y tenebroso se vuelve todo ante la vista tan terrible de la cólera de Dios. Lutero. La Biblia en el libro de los Salmos nos enseña cómo parte de la vía dolorosa de los salmistas, y yo creo que es parte del sentimiento del hombre, esta parte de la sensibilidad del hombre, que lo tenemos por don, pero a la vez también nos da esta facilidad del sufrimiento. Así que el libro de los Salmos nos enseña abundantemente a presentarnos ante Dios con nuestros sufrimientos, con lo que el mundo nos depara. La dolorosa enfermedad, la angustia, el sentimiento de abandono, las persecuciones, la cárcel, todas estas situaciones. Yo siempre he dicho que en nuestra alma y en la situación carnal, terrenal, aunque puede ser un conflicto en lo espiritual, esto puede convertirse en combustible para acercarnos a Dios.
Y tenemos varios ejemplos en los salmos. Tenemos el Salmo 13, el 31, 35, 41, 44, 54, el 55, que es el más conocido, 61, 74, 88, 102 y muchos más, porque realmente es, insisto, yo creo que algo que tiene mucho que ver con la oración, la música y es el sentimiento. Así que podemos encontrar muchos salmos que hablan de los sentimientos, y esto nos debe de ayudar en nuestra oración. No esperamos ninguna ayuda de los seres humanos en nuestras aflicciones. Todo esto lo esperamos de Dios, y esto es lo más hermoso, que le estamos dando nuestros sufrimientos, estamos mostrando nuestros sufrimientos a nuestro Padre, y es natural para Él, siendo nuestro Padre eterno y celestial, el escucharnos. Así que esta es la clasificación del sufrimiento. El Salmo 51, por ejemplo, dice: devuélveme el gozo y la alegría, que se alegren mis huesos que tú machacaste. Aquí incluso el mismo salmista está culpando a Dios, pero es una culpa, pero a la vez es algo en una relación íntima, yo podría decir. Esto lo podemos trasladar rápidamente al matrimonio. En el matrimonio hay quejas, pero esto también es parte de la intimidad. Hay confianza, y asimismo los salmistas tenían esa confianza con Dios, de que incluso hubiera quejas hacia Él. Tenemos la siguiente clasificación, que sería la culpa. En el Salterio o en el libro de los Salmos encontramos la petición del perdón de los pecados con menos frecuencia que lo que podríamos esperar. Pretender que la oración cristiana gire exclusivamente en torno al perdón de los pecados es mutilar y ponerla en peligro. Nos damos cuenta que esto sucede tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Casi no encontramos con mucha frecuencia la petición del perdón de los pecados. Creo que es algo que está implícito en nosotros, el saber, el conocimiento del pecado. Y eso vuelve la confesión algo que nos volvería el corazón contrito y humillado, cuando hay una culpa verdadera, porque estamos notando nosotros el pecado. Por eso no siempre lo hay. Tenemos varios salmos, como por ejemplo que se llaman así, los salmos penitenciales: el Salmo 6, el 32, el 38, el 51 también, el 102. Son salmos que son con esta clasificación de la culpa. Ahora vamos a continuar con la clasificación de los enemigos. Son los llamados salmos de venganza. Y realmente, ocasionalmente, a veces hay demasiados salmos en los que los salmistas, principalmente David, oraba para que el Señor tomara venganza con sus enemigos por lo que le estaba sucediendo. Es un pensamiento en el cual David pasaba mucho tiempo. Y esto es muy curioso, porque dice la palabra de Dios que de Jehová es la venganza. Y Jesucristo en el Apocalipsis cita que en su corazón está el día de la venganza. Así que por algo David tenía el corazón conforme a Jehová. ¿Cómo podemos invocar la venganza de Dios sobre los enemigos cuando oramos los salmos? O preguntándolo de otro modo, ¿podemos comprender los salmos de venganza como una palabra de Dios para nosotros? ¿Como una oración de Jesucristo?
¿Esto tiene sentido en cuanto a nosotros podemos orar estos salmos? Y yo digo que sí. Nosotros debemos orar estos salmos por dos cosas. Hay enemigos que principalmente dice la palabra de Dios que nuestros enemigos no son carnales, nuestros enemigos son espirituales. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Nuestros enemigos incluso muchas veces llegan a estar dentro de nuestros pensamientos o nuestra alma, los deseos de la carne. Así que nuestros enemigos llegarían a ser a veces nosotros mismos, podríamos ser nuestro enemigo, o los ataques digámoslo así, los ataques del enemigo, de Satanás, los ataques en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Y esos serían los salmos de venganza. Y por último, casi por último, tenemos la clasificación del fin. Muchos estudiosos de los salmos han llegado a decir que los salmos no hablan del fin, de la era o del tiempo. Lo atribuyen más bien que se habla de lo que sucede después de la muerte, hacia la eternidad. Pero yo pienso que sí hay muchos salmos que hablan del fin. Después de estudiar la palabra en cuanto a Apocalipsis y a los profetas que hablan del regreso del día grande y terrible y de la batalla que va a haber al final de los tiempos, Jesucristo contra las naciones, entonces sí puede alumbrarse el entendimiento. El Espíritu Santo nos alumbra el entendimiento en cuanto a que sí hay salmos que abarcan el fin, y algunos de esos salmos serían el Salmo 2, el Salmo 96, el 98, el Salmo 110, el 148, el 149, el 150. Hablan de esta parte del fin de los tiempos. Incluso yo digo que nos adoctrinan en cuanto a lo que vamos a cantar al final de esta era, cuando en gloria acompañemos junto con los ángeles a Jesucristo en este fin y en esta sentencia a las naciones y a los enemigos de Jesucristo. Y por eso dije que ya era lo último, pero no puedo olvidar los salmos de la bendición, de la oración de la mañana. Y yo siento que estos salmos suelen ser parte de una disciplina que tomamos en sacrificio de oración, en sacrificio de adoración a Dios. Salmos que hablan de esta jornada en la mañana que buscamos al Señor. Así que estas son las clasificaciones y vamos a estudiarlas más profundamente, pero yo quería terminarlas para poder tomar este estudio y poder enseñarnos cada vez más a orar con entendimiento. Así que te voy a pedir un favor: si te gustó este video, puedes suscribirte al canal y compartir los videos para que esto pueda llegar a más personas y empecemos a orar de la manera correcta, con entendimiento, según a la luz de la palabra. Dios te bendiga y hasta la próxima.